Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En esta serie estamos estudiando el origen y las doctrinas de la Organización de los Testigos de Jehová. Y como estudiamos en la primera parte de este segmento sobre los Testigos de Jehová y la deidad de Jesús, podemos notar el por qué ellos se han apartado de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de los apóstoles y de las enseñanzas de la iglesia del primer siglo. Ellos han adoptado las creencias erradas de Russell y de Rutherford, quienes establecieron la organización y han incorporado esas ideas en sus doctrinas sobre quién es Jesús. Ellos han declarado que Jesús es un ser creado, que es un Dios menor y que originalmente había sido creado como el arcángel Miguel. Si nos sintonizan por primera vez, los invito a que visiten la página apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar los pasados programas de esta serie que están disponibles en archivo en el enlace de programas radiales. Los programas están disponibles por fecha y también por temas. En el último segmento estudiamos varios de los versos en donde Jesús y los discípulos enseñan que Jesús es Jehová Dios y que es el mismo Dios que se le dio a conocer a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios le ordenó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Comenzamos hoy con lo que le escribió el apóstol Pablo a los filipenses sobre Jesús. En Filipenses 2, verso 11, Pablo les dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, si ustedes comparan ese verso de la Biblia con Colosenses 2 en el verso 9, que dice, porque en Él habita, refiriéndose a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también ese verso lo podemos comparar con Isaías 45, verso 23, que dice, lo he jurado por mí mismo. De mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará. Y eso es lo que dice el Señor. Definitivamente y claramente podemos observar que Jesús es la verdadera y única deidad en la carne, que en Jesús habitó corporalmente toda deidad y que es ante Jesús que toda rodilla se doblará. Él solo es nuestro juez, pero es también nuestro único Salvador. Definitivamente no existe prueba de amor más grande de un Dios hacia su creación que la obra que Jesús hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahora, si se fijan en la traducción de la Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ellos cambiaron el verso de Colosenses que originalmente dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo cambiaron a, porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Aquí, al ellos usar de la cualidad divina, le están robando la deidad a Cristo. Cristo no es una cualidad divina. Cristo es pura deidad. La palabra en griego theotetos significa deidad y la palabra somatokos significa corporal. Las escrituras en griego claramente establecen que Cristo es deidad corporalmente, no que posee una cualidad divina. Jesús y Jehová son uno en naturaleza, pero son de la misma esencia y substancia. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo indica que toda rodilla se doblará ante Jesús y que toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre, sabemos mediante la Biblia que la máxima gloria que uno puede darle a Dios es reconocerlo y adorarle a Él en la persona de su Hijo Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo que nadie viene al Padre sino mediante Él. Juan 5, verso 23 también nos dice que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Nuevamente notamos aquí
que existe un solo Dios, pero aquí vemos a dos de las tres personas que existen en el único Dios triuno. Vemos al Padre y al Hijo. Vemos que el Padre no dejó de existir para convertirse en Hijo, sino que la persona del Padre, en la única deidad de la Trinidad, envió a la segunda persona, el Hijo, a ejecutar el plan de salvación en la cruz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas eternas y coexistentes en la única deidad que existe, que es Jehová Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando se rehúsa la deidad de Cristo? ¿Por qué esta doctrina de negar la deidad de Jesús es dañina? Porque entonces ya no es la obra de Cristo en la cruz lo que se considera como el perdón de pecados y que abre las puertas a la vida eterna, sino que viene a ser el esfuerzo humano mediante obras lo que el ser humano considera le va a dar la salvación y la vida eterna. Este punto de vista minimiza la profundidad del pecado ante los ojos de Dios y minimiza el concepto de santidad y perfección que tiene el ser humano hacia Dios cuando piensa que por sus propias obras es suficiente para poder habitar con el Dios santo y perfecto por toda una eternidad. Esto viene a ser arrogancia de parte del ser humano ante la santidad del Dios eterno. No solo eso, sino que en la humildad de Dios mediante Cristo, somos llamados a la misma humildad. Jesús como hombre confió en el Padre y el Espíritu Santo para completar la obra en la cruz. Nosotros somos llamados a humildemente confiar en Jesús como nuestro Salvador y en la guía del Espíritu Santo para obtener discernimiento y llenarnos de los frutos del Espíritu Santo y así poder vivir una vida en confraternización con nuestro Dios Padre. Cada persona de la Trinidad tiene una función o un oficio hacia nosotros. Somos llamados a proclamar un evangelio que señala a Jesús como Dios y Salvador, no un evangelio de prosperidad o un evangelio de fe en fe, sino ser una fe fundamentada en Jesús como Señor y Salvador. Otro verso que nos habla de la deidad de Jesús es Apocalipsis 1, verso 8. Dios, el Señor, dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Este verso en Apocalipsis 1, verso 8, y también los versos 7, 17 y 18, en ese mismo capítulo 1, revelados por Dios al apóstol Juan, nuevamente afirman la deidad de Jesús. Afirman que Jesús y Jehová son de la misma substancia, son coiguales, son coexistentes y son coeternos. Veamos qué dice el mismo Jesús en Mateo 24, verso 30. En ese verso Jesús enseña sobre su segunda venida y dice: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Otro título por el que Jesús era conocido era Hijo del Hombre. Si comparamos este verso con la profecía aún por cumplirse en Apocalipsis 1, verso 7, ese verso dice: Miren, ya viene en las nubes, y todos lo verán, aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Estos versos refutan la idea de los testigos de Jehová en creer que Jesús es un segundo Dios menor. No existe un Dios mayor o un Dios menor. No existen dos dioses primeros y últimos. Como habló Dios mediante Isaías en el capítulo 44, verso 6, que dice: Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Cuando Dios dice que no hay otro Dios, es claro que no hay otro mayor, no hay otro menor, primero o último aparte de él. Jesús es ese Dios primero y el último. Jesús es el mismo Alfa y Omega de Apocalipsis.
Por lo tanto, Jesús no es un Dios menor como lo indican los testigos de Jehová en Juan 1, verso 1 de su Biblia Nuevo Mundo, que fue erráticamente traducida. En Apocalipsis 22, verso 13, Jesús otra vez indica quién es Él. Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, si Jesús y los apóstoles del primer siglo nos dieron claramente las doctrinas de la deidad de Jesús, y si tenemos acceso a las copias de los manuscritos en hebreo y en griego y en arameo de las escrituras bíblicas que nos enseñan que Jesús es Jehová, que es deidad y es el único Dios, ¿por qué vamos a aceptar como cierto las enseñanzas de Russell y de Rutherford, que le dieron origen a los testigos de Jehová en los 1800 y que niegan la verdad de la deidad de Jesús, al punto de indicar que Él fue creado, despojando a Jesús de eternidad, despojando a Jesús de existencia propia y de ser igual al Padre y al Espíritu Santo, y haciendo de Jesús un arcángel? En ningún lugar de la Biblia, en el lenguaje griego, hebreo o arameo, que fue en su lenguaje original, enseña que Jesús fue creado o que Jesús fue el arcángel Miguel. En la Biblia de los Testigos de Jehová, lo que encontramos es una manipulación de la traducción en los versos para ellos acomodar las ideas de Russell y de Rutherford. Cuando tenemos conversaciones con testigos de Jehová, hay varias preguntas que salen a relucir en referencia a la persona de Jesús. Una es, si Jesús es Dios y Jesús oró, entonces, ¿a quién Jesús le oró? Jesús era Dios, pero era hombre. A diferencia de cualquier otro ser humano que posee solamente una naturaleza humana, Jesús poseía dos naturalezas. Una es la naturaleza de deidad y la otra es la naturaleza humana. Él no era una mezcla de las dos, o sea, él no era 50% y 50%, sino que él era 100% humano y 100% deidad. Esto es lo que se conoce como la kenosis. También Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, estaba en su reino, por lo tanto, cuando Jesús oraba en su naturaleza humana, él no se oraba hacia sí mismo, sino que le oraba a Dios Padre. Otra confusión de los testigos de Jehová surge por el verso en Juan 14, verso 28, en donde Jesús dice que Él va al Padre porque el Padre es mayor que Él. Por lo tanto, si Jesús es Dios, ¿por qué el Padre es mayor que Él? Esto tiene que ver con las dos naturalezas de Jesús. Como deidad, Jesús es igual a Dios, es eterno y es coexistente. Una vez que Jesús añadió su segunda naturaleza como humano, entonces esa naturaleza humana, no la de deidad, sino que la naturaleza humana solamente es menor a la del Padre. La naturaleza de deidad de Jesús es igual a la del Padre y el Espíritu Santo. En Hebreos 2, verso 9, el verso dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. También si vamos a Filipenses 2, versos 5 al 8, dice que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tiene dos naturalezas, y él mismo nunca negó ser Dios. Lo contrario, él afirmó ser Dios, ser el Alfa y el Omega, y ser el Yo Soy, el único Dios existente por toda la eternidad. Pero también afirmó haber tomado la forma de hombre. Piensa ahora, si Dios es el Dios eterno todopoderoso, quien creó el universo de la nada, siendo este el primer milagro que conocemos, ¿no crees que para él sería aún más fácil tomar forma de hombre
para darse a conocer personalmente a la creación. Crear el universo de la nada toma más poder que tomar forma de hombre. El universo es enorme. ¿Has visto cuán mínimo se ve el ser humano cuando lo comparas con el tamaño del universo que conocemos, galaxia tras galaxia? Por lo tanto, para el Dios creador del universo, quien es más allá del universo, tomar forma de un pequeñísimo ser humano y entrar en este mismo universo y en este mismo ámbito que Él mismo creó, en forma humana para que lo conozcamos personalmente, es una obra de amor inmensa que debe llenarnos de regocijo todos los días. Al pensar que Dios nos ama tanto como para enviar a su Hijo a que se hiciera forma humana como nosotros y pagar por nuestros pecados. Esa era la única manera de reversar la muerte espiritual que trajo la promesa de una resurrección física. Como dije, Jesús nunca negó ser Dios, pero también reconoció que era hombre, y como hombre era sujeto a las leyes de Dios. Al cumplir con la ley de Dios, redimió a todo pecador. Otra piedra de tropiezo que tienen los testigos de Jehová en cuanto a Jesús es sobre su omnisciencia, específicamente cuando los discípulos le preguntaron sobre el tiempo de su regreso. Jesús les indicó que él no sabía el tiempo de su regreso, por lo que personas utilizan este verso para negar la deidad de Jesús. Nuevamente debemos de distinguir entre las dos naturalezas de Jesús. Como hombre, Jesús creció en sabiduría y en gracia. Antes de Jesús ser crucificado y haber resucitado, él dijo que solo el Padre sabía el día y la hora de su regreso. La Biblia nos enseña que como hombre Jesús adoró al Padre. Él fue llamado hombre. Él fue llamado hijo del hombre. Él le oró al Padre. Él fue tentado. Él creció en sabiduría. Él sufrió emocionalmente cuando sufrió el dolor de perder a Lázaro. Él lloró de dolor. Él murió. Y él tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Pero ahora es resucitado en gloria. Jesús, como Dios, recibió adoración digna solamente para Jehová Dios. Él fue llamado Dios. Él fue llamado Hijo de Dios. A Jesús se le ora y se le hacen peticiones. Jesús fue santo y sin pecado. Él conoció todas las cosas. Él tiene el poder de dar la vida eterna y en él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús como hombre fue limitado en conocimiento y él creció en conocimiento y no sabía la hora de su regreso. Jesús como Dios posee conocimiento ilimitado. No tiene crecimiento en conocimiento porque es omnisciente y sí sabe el tiempo de su regreso. Una de las cosas que Jesús sabía bien claro, como hombre y como Dios, es que en la casa de su Padre hay muchos aposentos. Y sabiendo esto, nos hizo una promesa. Él dijo en Juan 14 lo siguiente: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Todo el que confía en Jesús como Dios y Salvador tiene parte de esta promesa. Y mediante Jesús ha vencido la muerte y tiene vida eterna. Por medio de Jesús, quien nos amó primero, estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo quiero que nunca te olvides de eso. Nada ni nadie puede separarte del amor que Dios tiene hacia ti.
Regresen con nosotros la próxima semana para el próximo segmento de los Testigos de Jehová, en donde estudiaremos sus doctrinas sobre la muerte y la resurrección de Jesús. No se olviden de escuchar nuestros programas radiales mediante Facebook, bajo Apologética con Marta, o mediante nuestro sitio en línea apologeticaconmarta.org. En nuestro sitio en línea puede ordenar el DVD Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, que es estupendo para comprender por qué el cristianismo es cierto, y también le ofrece herramientas para explicar el por qué la fe en Jesús tiene fundamento en la realidad. El estudio en DVD no solo aplica al ateísmo, sino que ofrece herramientas que son aplicables para refutar otras creencias que se oponen a la existencia de Dios, a la confiabilidad de la Biblia y a la persona de Jesús. En nuestro sitio en línea también encontrará otros recursos que lo ayudarán a crecer en su fe y a obtener respuestas a preguntas difíciles sobre el cristianismo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.